Muy bien. Vamos a abrir nuestra pizarrita de trabajo, ¿sí? Ustedes me dirán si todos la pueden ver. ¿Sí? ¿Todos Sí. pueden verla? Sí, Muy bien. profe. Sí, Sí. sí se ve. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a arrancar con lo que sería o lo que correspondería a la unidad 1. Pues lo primero que vamos a ver es recordar algunos conceptos. ¿Sí? Como por ejemplo, a ver. Si nosotros hablamos de la palabra conjunto, ¿qué me puede decir a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es un conjunto? Empecemos por ahí. ¿Qué es un conjunto? Un grupo. A ver, chicos, por favor. Estoy viendo ya gente que está pavoteando, por favor. Seamos grandes ya, ¿eh? Seamos adultos. Bien, ¿qué es un conjunto? Sí, con sus propias Es palabras, una no es necesario agrupación. que Un sea grupo de cosas. bien, Varias cosas juntas. una colección, ¿no es cierto? Una colección de De elementos. elementos. ¿Sí? Claro. Perfecto, muy bien. Muy bien. Básicamente, no vamos a ahondar mucho en eso. Lo que sí, vamos a ir mostrando algunas cositas o recordando algunas cositas, como el hecho de decir, bueno, si yo tengo un conjunto, acá, los conjuntos generalmente suelen representarse con letras mayúsculas, mientras que los elementos que forman ese conjunto lo hacemos con letras minúsculas. ¿Sí? ¿Está claro? Y cuando Está claro, profe. queremos mostrar cómo se representa de manera simbólica un conjunto, generalmente lo hacemos con este expresado entre llaves. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, hay muchas maneras de expresar un conjunto. Vamos a ver algunas, o vamos a ir recordando algunas. Gracias, profe. ¿Cómo expresamos un conjunto por extensión? Que es una de las formas en la cual se puede presentar o representar un conjunto. Por extensión se dice que es cuando nosotros hacemos una enumeración o individualizamos cada uno de los elementos que pertenece a un conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo digo, el conjunto A va a estar formado por los números 1, 2, 3, en fin. ¿Eh? Vamos a dejarlo ahí en 4. ¿Ven? Acá estamos individualizando cada uno de estos. Cuando lo hacemos de esta forma, decimos que el conjunto está expresado, ¿sí?, por extensión. Y hay otra forma, que es por comprensión. En este caso, ¿cuándo se da? ¿Cuándo se da que algo esté expresado por comprensión? Cuando lo que hacemos es hablar de las características ahora de los elementos. Acá están individualizados, pero cuando hablamos de comprensión, ¿hablamos de qué? De características. En este caso, generalmente suele usarse la letra X, pero podemos usar cualquier tipo de letra en realidad. Por ejemplo, decimos X tal que X, ¿ven? Este slash, como ustedes lo conocen, o barra de división, se lee tal que. Entonces, X tal que X es un número. ¿Ven? Y acá estoy diciendo las características que tiene este conjunto, por ejemplo. Acá, por supuesto, para que esto esté completo, a ver, vamos a darle un poquito más de información para que esto que esté acá sea lo mismo que esto que está acá. Decimos, X tal que X es un número que es mayor o igual, que como sabemos se expresa de esta forma, ¿sí? Mayor o igual a 1
y menor o igual a 4. Que como sabemos sería expresado de esta forma, ¿no? Entonces, resumiendo, fíjense, acá hemos hablado de todas las características que tiene este conjunto. ¿Estamos representando el mismo conjunto? Sí. Nada más que acá los estoy individualizando y acá estoy hablando de lo que son las características de cada uno. ¿Sí? Sí. Para comprender un poquito más esto y para que quede más clarito y que nos va a servir para ver una parte interesante que tiene que ver con la relación y pertenencia a un conjunto. A ver, supongamos, en un universo de discursos, que es como se llama, nosotros decimos dentro del conjunto alumnos, por ejemplo, que tiene la facultad, tenemos de 3 tipos. Tenemos los aspirantes, que son ustedes, los de pregrado, ¿sí? Los de grado, y bueno, voy a agregar uno más, que son los de posgrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá, alumnos, nosotros podríamos decir que son estos 4 conjuntos. Alumnos está individualizado diciendo, bueno, aspirantes, pregrado, grado y posgrado. Pero, por ejemplo, vamos a referirnos acá, al aspirante. Si yo digo aspirantes, yo lo voy a expresar con una letra mayúscula para decir, bueno, es un conjunto. Y acá, si yo lo quiero expresar por extensión, ¿qué voy a decir? Bueno, por ejemplo, Juan, Pedro, María, y en fin, todos los nombres individuales de cada uno de ustedes, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece? ¿Cómo podríamos expresar este mismo conjunto por comprensión? Bueno, podríamos poner n de nombre, tal que n son alumnos aspirantes a la FLT. ¿Se dan cuenta? Hemos utilizado 2 formas de expresar lo mismo, pero de maneras diferentes. Por extensión, individualizando cada uno de ellos, y por comprensión, directamente diciendo que todo este conjunto que nosotros tenemos acá son los aspirantes a la FLT. ¿Sí? ¿Ha quedado Sí, clarito profe. eso? Bien, bien. A ver, trabajemos o vamos un poquito más allá. En el conjunto de A, nosotros podríamos hacer una diferenciación, ¿no es cierto? En decir, bueno, acá tenemos Juan, Pedro, María, Cecilia. En líneas generales, tenemos varones y mujeres. Una cosita, por favor, antes de que me salten a la yugular. Estamos colocando simplemente un ejemplo para entender esto. Si hay algún seguidor, o no sé cómo expresarlo, que son de expresar todo en esta cosa nueva de lo que es el lenguaje inclusivo, por favor, abstenerse, ¿sí? Estamos hablando de matemáticas y nada más que de eso, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Entonces, dentro del conjunto de los aspirantes, hay varones y hay mujeres. ¿Sí? Ahora, fíjense que tanto el conjunto de los varones como el conjunto de las mujeres son pertenecientes al conjunto de los aspirantes. ¿Sí? Cuando hablo de varones y mujeres me refiero a los varones y mujeres que son parte de este conjunto, ¿no? O sea,
No tiene nada que ver con el señor del kiosco del frente o la señora del almacén de la vuelta. ¿Sí? Sino que decimos que dentro del conjunto de los aspirantes hay tanto varones como mujeres. ¿Está? Por lo menos, por lo tanto, eso implica que el conjunto de varones, por ejemplo, Juan y Pedro, estarían o pertenecerían al conjunto de aspirantes, específicamente de los aspirantes que pertenecen a la Comisión 11. Mientras que María y Cecilia pertenecen al conjunto de las mujeres, las cuales, a su vez, pertenecen o son parte del conjunto de ¿quién? De los aspirantes de la Comisión 11. ¿Sí? Muy bien. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de este tema de la pertenencia o la relación de pertenencia o inclusión, mucho tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque cuando decimos, por ejemplo, de que hay un elemento que pertenece o no a un conjunto, nos referimos ¿a qué? A un elemento particular de los que tenemos acá y que pertenece a este conjunto. Por ejemplo, si yo digo, fíjense, vamos a seguir este ejemplo que tenemos acá. Si yo quiero decir, Juan pertenece al conjunto de aspirantes de la Comisión 11, ¿qué tendríamos que decir? Juan pertenece ¿a quién? Al conjunto A. ¿Sí? María pertenece al conjunto A. O sea que Juan y María pertenecen al conjunto de aspirantes de la Comisión 11. ¿Está claro? Ahora, Sí. vamos a hacer esto. El kiosquero, en este caso, no pertenece al conjunto A. A ver, esto no quiere decir que el kiosquero del frente también esté cursando, ¿no? Nada más que, para que quede claro, acá estamos individualizando por nombre y acá lo que quería mostrar simplemente que es una persona que en este momento no está con nosotros. ¿Sí? Entonces, el kiosquero, como elemento, no pertenece al conjunto de los aspirantes de la Comisión 11. ¿Está claro? Por ejemplo, Claro. ahí que escucho un pichichu ladrar. Perro Sí, acá. no pertenece, no se haga problema, que yo tengo dos acá que no sé de cómo que están calmados. Perro no pertenece, perro barra pichicha, no pertenece al conjunto de los aspirantes de la Comisión 11. Entonces, cuando hablamos de pertenencia, hablamos de un elemento que pertenezca a un conjunto. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, cuando hablamos de inclusión, palabra que dijimos recién, y que no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo, insisto, por favor, si es que hay alguien que sea seguidor de este tipo de idea, no estoy queriendo formar ninguna otra cosa extraña que no sea una idea matemática. ¿Está claro? Cuando hablamos de Está claro. inclusión, entonces, ¿esto tiene que ver con qué? Con pertenencia. Esto tiene que ver con una pertenencia. Ahora, cuando hablamos de una inclusión, ya hablamos de conjuntos que pertenecen o están incluidos en otros conjuntos. ¿Sí? Entonces, pertenencia, elementos que pertenecen o no a un conjunto. Inclusión, hablamos de conjuntos que están incluidos o no en otro conjunto. Por ejemplo, como dijimos recién, María, a ver, vamos a poner así, mujeres, estaba María, estaba Cecilia, y por supuesto otras compañeras más. Mientras que de los varones estaba Juan, estaba Pedro y por supuesto otros compañeros más. Acá fíjense tenemos
dos conjuntos, ¿verdad? Como el conjunto de mujeres y el conjunto de varones. Pero nosotros decimos que María está incluida en el conjunto de aspirantes, mujeres, es un conjunto que está contenido dentro del conjunto de aspirantes en la comisión 11. Varones está contenido en el conjunto de aspirantes de la comisión 11. Ahora, los pichichus no están contenidos en el conjunto de aspirantes de la comisión 11. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Si hay alguna Sí, profe. duda, vuelvo a insistir, si hay alguna duda, por favor no dejen de avisar. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a hablar un poco de lo que serían las operaciones. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar con este concepto de operaciones. ¿Cómo podemos operar? Bueno, primero que nada, vamos a hablar de cuáles son las operaciones que hay. La primera que nosotros vamos a trabajar tiene que ver con la unión. ¿Alguien me puede decir este tipo de operaciones qué tiene en común o a qué se refiere? ¿Sumas? Básicamente a una suma, muy bien, ¿sí? O a decir que el resultado de una unión entre dos conjuntos me va a devolver otro conjunto que va a tener como elementos la suma, entre comillas vamos a decirlo, de todos los elementos de un conjunto sumando, más o el agregado de todos los otros elementos del conjunto B. A ver, ¿qué quiero decir? Si yo digo A unido con B, que se lo representa de esta forma, como una U, con estos extremos un poquito más alargados, si yo digo A es el conjunto de los números 1, 3, 5, 7, por ejemplo, y digo B va a ser el 3, 4, 5 y 6, y yo digo, quiero hacer la unión entre A y B, ¿sí? La unión entre A y B, como dijimos, va a ser el conjunto de todos los elementos del primer sumando, o sea, 1, 3, 5 y 7, más el agregado de todos los elementos del segundo sumando o del segundo conjunto. Pero teniendo la prudencia de colocar solamente aquellos que no se repiten con el primero. ¿Hay números del conjunto B que están repetidos con respecto al conjunto A? Sí, el 3 y el 5. El 3 y el 5, ¿verdad? O sea que en este caso no haría falta colocar ni el 3 ni el 5, por lo tanto vamos a colocar el resto, que será el 4 y el 6. Y así es como obtenemos la unión. ¿Sí? Muy bien. Si nosotros hacemos lo que se llama, y ustedes deben conocer, como diagrama de Venn, si yo tengo, por ejemplo, el conjunto A y tengo el conjunto B, en este caso, por ejemplo, como ustedes se darán cuenta, no hay puntos en común, ¿verdad? Yo tendría todos los elementos de este conjunto más o agregado todos los elementos del otro sumado. Si de igual manera, a ver, voy a cambiarlo un poquito acá para hacer la diferencia. Si yo tengo A y tengo B, en donde fíjense, acá hay valores comunes, ¿ven? Que es como el caso que nosotros hemos planteado acá, en donde A y B tenían valores comunes. Igual, sigue siendo todo el conjunto de A agregado a todos los elementos del conjunto B. ¿Se dan cuenta? Así que haya o no haya puntos en común,
El conjunto resultante, luego de hacer la operación, va a ser todos los elementos de uno más el agregado de todos los elementos del otro conjunto. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Nada. Bueno, No, vamos a pasar a lo que es el concepto de intersección. Y que se lo representa de la forma A intersectado con B. Fíjense, acá es como que esta U la hemos invertido. Vamos a plantear los mismos ejemplos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que A va a ser 1, 3, 5 y 7, y que B va a ser 3, 4, 5 y 6. El concepto de intersección es un poquito diferente al anterior, pero vamos a tener algunas cosas que nos van a servir. Por ejemplo, si yo digo A intersectado con B, ¿qué les parece? ¿A qué se refiere? Y acá hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a este lo tomamos de alguna manera como si fuese un sinónimo de suma. Y ahora, a la intersección. Los elementos en común. Bien, perfecto. Vamos a tomar todos aquellos elementos que sean comunes a ambos conjuntos. Por ejemplo, ¿hay elementos que se repiten en A y en B? Sí. ¿Cuáles 3 y son? 5. El 3 y el 5. Por lo 3 y tanto, 5. la intersección entre ambos serán justamente esos elementos en común. Fíjense que nosotros podríamos tener también el mismo caso de recién, es decir, estar en una situación en donde yo tengo un conjunto A, un conjunto B, y decir, ¿hay puntos en común entre A y B? Sí. ¿Hay puntos en común? Y en esta Claro. representación que nosotros tenemos acá, no. En esta que tenemos acá, no. Eso significa que cuando no hay puntos en común, se llama conjunto vacío. No hay ningún punto en común. Ahora, por ahí quizás acá es donde viene la confusión. Si nosotros tenemos A y B, que esto sí es representación de nuestro ejemplo, acá sí estoy viendo que hay valores en común, ¿verdad? Por lo tanto, la intersección serán esos valores en común. Esto sí tiene que ver con el ejemplo. ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Esta primera etapa de lo que es hablar de la teoría de conjunto es lo que nos va a servir, o nos sirve en realidad, como puntapié para lo más interesante, que es lo que viene ahora, que es cuando hablamos particularmente de lo que nosotros conocemos como los conjuntos numéricos. Obviamente, al hablar de conjuntos numéricos, estamos hablando de conjuntos en los cuales los elementos son ni más ni menos que números. ¿No es cierto? No son ni más ni menos que eso. Y los conjuntos numéricos han ido evolucionando ¿en función a qué? En función a las necesidades y a los distintos problemas que se fueron dando con el advenimiento, ¿no es cierto?, de las matemáticas y de resolver ciertos problemas que se dan. Si yo les pregunto, ¿cuál fue el primer conjunto numérico dentro de lo que es la teoría de conjuntos? ¿Ustedes qué me dirían? Naturales. Los números naturales, muy bien, los números naturales. Los números naturales es el conjunto formado por ¿qué dígitos?
del 1 hacia el infinito. Algunos ponen el 0. Bueno, les voy a explicar una cosita con respecto a eso también. ¿Sí? La cantidad de dígitos de los números naturales va del 1 al 9, pero además, toda la sucesión de elementos que yo pueda armar a partir de estos dígitos. Estos son los números naturales. Como me decía el compañero, algunos le agregan el 0. Bueno, en realidad, vamos a ponerle a este, antes que nada, para hacer la diferencia. Lo que nosotros tenemos, o lo que el compañero habrá querido explicar quizás, es esto. ¿Sí? Que son los números naturales más el 0. ¿Sí? Estos van a ser los naturales más el 0. Y estos números se llaman cardinales. ¿Sí? Se llaman cardinales. Los números naturales, es decir, del 1 hasta el 9, y luego formando todos los elementos o todos los números que yo pueda armar con estos dígitos, si yo le agrego el 0, se llaman cardinales. ¿Está? Sin el 0, naturales, con el 0 se llaman cardinales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hasta acá no. Bien, vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene este tipo de conjunto. Primero, el número de números naturales que podemos formar es ¿cuánto? Es infinito, ¿verdad? Porque dijimos, tenemos, si bien, dígitos que forman del 1 al 9, o conformados del 1 al 9, y además todas las combinaciones, fíjense, es justamente como su nombre lo indica, infinito. Con esto, y al decir que iniciamos desde el 1, podemos decir de que hay un elemento inicial, ¿verdad? Justamente el 1. Pero no hay un elemento final. ¿Por qué? Porque por más que nosotros pongamos 97.167.933, siempre va a haber uno que le sigue. Y por esa razón no podemos decir de que hay un número final. Insisto, tenemos un número inicial, pero no hay final. Con lo cual estamos queriendo decir que todo número natural, o si ustedes quieren, inclusive cardinal, tiene un qué. Tiene un sucesor, tiene uno que le continúa. ¿Sí? De la misma manera podemos decir que todos los elementos, así como tienen un sucesor o un elemento consecutivo que le sigue, tiene un antecesor, o sea, un número que está antes. Por ejemplo, si yo acá hablo del 2, el que le sigue al 2, ¿cuál es? Y el 3. 3. Pero tiene un antecesor que es ¿quién? El 1. El 1. Bien. Pero hemos visto que este primer elemento tiene particularidades. Es el primer elemento de la serie. Tiene uno que es consecutivo inmediato superior, pero no tiene un antecesor. No tiene un predecesor. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, salvo el 1, todos los elementos tienen un sucesor y tienen además un antecesor. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. No quiero ser repetitivo con lo mismo, pero vuelvo a insistirles, chicos, si hay alguna duda, por favor, me avisen. Profe, sí, Leonel Consuman, en realidad Sí. está claro, pero para que no me quede nada en blanco y me quede Sí, en la sí, clase. sí, sí, dígame. Siempre van a ser, los naturales siempre van a ser positivos, ¿verdad? Los negativos acá no juegan. Claro, todavía no hemos hablado de signos, Ajá, por eso los naturales bien. van desde el 1 hacia el infinito, si Ajá, usted quiere, llamémosle hacia el infinito positivo. bien, positivo, ¿Sí? gracias, le agradezco. Bien. Ahora, tengamos presente algunas cositas muy interesantes de lo que tienen que ver con las operaciones básicas, dos operaciones básicas, en este caso que son la suma y la multiplicación. ¿Mm? De los números que vamos a considerar naturales, pero para generalizarlos, como dijo por ahí un compañero, hay algunos que lo consideran al 0,
Vamos a tomar los números cardinales, ¿sí? Directamente, es decir, los naturales con el agregado del 0. Bien. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que este tipo de operaciones, tanto la suma como la multiplicación, siempre van a ser posibles y siempre van a ser cerradas. ¿Qué significa que sean cerradas, chicos? Atento a esos conceptos. ¿Qué significa que sean cerradas? Significa que si yo sumo o multiplico dos números naturales o dos números cardinales, siempre voy a obtener un número cardinal. Por ejemplo, si yo sumo 7 más 5, ¿cuánto me da? Bueno, me da 12. El 7, de lo que estamos viendo, pertenece, fíjense que acá ya estamos usando los conceptos que hemos visto recién, ¿no es cierto? O sea, 7 como elemento pertenece al conjunto ¿de quién? De los naturales. El 5 como elemento pertenece al conjunto ¿de quién? De los naturales. Y el resultado de la suma, que es 12, ¿qué pasa? Pertenece al conjunto ¿de quién? De los naturales. O sea que cerrado significa que si yo sumo dos elementos que tienen la naturaleza de pertenecer al conjunto, en este caso de los naturales, el resultado será necesariamente otro natural. ¿Queda claro eso? O sea, si yo sumo Sí. dos números naturales, voy a obtener como resultado otro número natural. Lo mismo va a suceder si yo hago la multiplicación. O sea, si digo 2 por 3, esto es 6. El 2 y el 3 son elementos que pertenecen al conjunto de los naturales, y el 6, que es el resultado de esta multiplicación, también pertenece al conjunto. ¿Ven? Entonces, por eso decimos que son ¿cómo? Que son cerrados. Ah. Pero eso lo podemos decir con respecto ¿a quién? Al producto y a la suma. ¿Es válido para las otras dos operaciones básicas que tiene el álgebra, como la resta y la división? Y bueno, no. ¿Por qué? Se puede dar algún caso que sí y se puede dar algún caso en el que no. Entonces, vamos a poner acá separado resta y división. Entonces, para el producto y la suma, estos son cerrados. Ahora vamos a analizar qué pasa en la resta. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, 7 menos 5 en lugar de más? Bueno, en este caso, esto me da 2. Y fíjense, 7 y 5 hemos dicho que pertenecen a los naturales, y el 2 también. O sea que, bueno, pero ¿qué está diciendo el profesor si dice que la resta no es cerrada? Bueno, hagamos un cambio. Hagamos 5 menos 7. El 5 y el 7 siguen perteneciendo al conjunto de los naturales, pero ¿qué pasó con el resultado? El resultado ahora es menos 2. Y menos 2 no pertenece a los naturales. O sea que, por más que alguno de los casos en la resta se pueda llegar a dar que pertenezca al mismo conjunto, con que haya uno solo que no pertenezca, ya podemos decir que la resta particularmente no va a ser cerrada. ¿Está? ¿Qué pasa si nosotros trabajamos con una división? Y hacemos 4 dividido en 2. 4 dividido en 2 es 2. Ahora, 4 y 2 son números que pertenecen al conjunto de los naturales, y el 2, como tal, también pertenece al conjunto de los naturales. O sea, estamos en una situación similar a la de arriba. Pero ¿qué pasa si yo hago ahora al revés? Y hago 2 dividido en 4. ¿Y esto cuánto me da? Esto me da un medio, que es lo mismo que decir 0,5. Y 0,5 tampoco pertenece al conjunto de los naturales. ¿Se dan cuenta? O sea que, en líneas generales podemos decir de que la resta y la división no van a pertenecer a lo que sería el conjunto de las operaciones cerradas. Porque en líneas generales se da que los resultados no van a pertenecer o no son de la misma naturaleza de los operandos. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe.
Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver ahora otro conjunto. Ya hasta acá hemos visto y hemos analizado lo que es el conjunto. Líneas generales, ¿de qué? De los naturales y de los naturales con el agregado del cero. Muy bien. Vamos a ir ahora a lo que sigue, que es el conjunto de los números enteros. Números enteros. Generalmente, estos se expresan con la letra Z. ¿Sí? Bien, el conjunto de los números enteros, fíjense, tiene una subdivisión en la cual vamos a decir que tenemos enteros positivos y enteros negativos. O sea que ahora ya estamos agregando los números negativos que me estarían dando solución, por ejemplo, a este tipo de operación. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué podríamos decir de los números enteros con respecto a los números naturales? A ver, siguiendo la teoría de conjunto que vimos recién, lo que podríamos decir es que los cardinales están incluidos dentro de ¿quién? Del conjunto de los De los enteros. enteros. Y podríamos decir además que los cardinales son lo mismo o son equivalentes a decir ¿quién? Los enteros positivos, ¿verdad? O sea que los cardinales sería equivalente a decir enteros positivos. ¿Está claro, chicos? Acá puede surgir también un inconveniente. ¿Por qué? Porque a pesar de que este muchachito que pareciera, como nosotros decimos a veces en matemática, no vale nada, que es el 0, parece ser semilla de discordia. ¿Sí? Así que para aquellos que estén interesados en andar más, lo que vamos a decir es que los cardinales van a ser equivalentes a decir que los enteros positivos unidos ¿a quién? A ver. Al 0. Al 0. Muy bien, muy bien. Entonces fíjense cómo vamos trabajando ya con lo que vimos recién. O sea, decimos que dentro del conjunto de los enteros, ahora ya podemos hablar de enteros positivos y enteros negativos. Y podríamos decir en líneas generales que el conjunto de los cardinales está incluido en el conjunto de los enteros. ¿No es cierto? Sí. Muy bien. Y que los cardinales, además, serían el equivalente de decir, tomamos los enteros positivos más el c. ¿Sí? Ahora bien, ya tenemos entonces para solucionar nuestros problemas. Veamos con respecto al tema propiedades lo que analizamos recién para los números naturales. El conjunto de los números enteros es un conjunto infinito. Imagínense, si recién con los naturales decíamos que era un conjunto infinito, ahora que tenemos los números negativos, todavía, por supuesto, mucho más, ¿no es cierto? Mucho más. Sí. Suponiendo que acá tengamos nuestra recta numérica, ¿sí? Que es en donde nosotros vamos a ir colocando nuestros números. Y vamos a ver cómo va evolucionando. Si ustedes me permiten, para que no digan después que el profe está hablando tonterías, lo que vamos a hacer es esto. Antes de una recta, vamos a ir armando esto. Porque todavía esto no tiene pinta de recta. Entonces yo digo, acá está el 0. En la parte central me voy hacia el infinito positivo y me voy hacia menos infinito ahora. Acá está el 1, el 2, el 3 y todos los números que vienen por acá. Y de acá, menos 1, menos 2, menos 3 y todos los números que van por acá. Fíjense que tengo infinitos números, ¿verdad? Un conjunto entonces que sea de tipo infinito. ¿Tiene primer elemento? No, no tiene primer elemento porque ahora yo no digo que voy desde el 0 hacia adelante o desde el 0 hacia atrás, sino que digo que voy desde menos infinito hasta infinito siguiendo las características de los números enteros. Entonces no tengo elemento inicial y tampoco tengo elemento final.
¿Se dan cuenta? En el caso de recién, teníamos un elemento inicial, pero no teníamos elemento final. Ahora ya en los enteros, no tenemos ni principio, ni tampoco tenemos final. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. Sí. Con respecto al Sí. tema del sucesor y el antecesor, ¿qué pasará? Todo número tiene un sucesor, por ejemplo, el 1 tiene su sucesor que es 2 y tiene su antecesor que es el 0. El 0, fíjense, tiene un sucesor que es el 1 y tiene un antecesor que es el -1. Bueno. Cosa que no pasaba recién, ¿se acuerdan? Había un elemento que tenía sucesor pero no antecesor, que era ¿quién? El 1. El 1. Muy bien. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo vamos trabajando y cómo vamos ya de a poquito? Vamos viendo algunas cosas que son muy, muy importantes. ¿Sí? Bien, veamos con el tema operación. ¿Habrá operaciones que son cerradas o cuáles serán, en todo caso, aquellas que gozan con la propiedad de ser cerradas? A ver, la suma. La suma de dos elementos que pertenezcan al conjunto de los enteros. Por ejemplo, vamos a hacer algo un poquito más interesante, ¿sí? 32 más 15. 32 más 15, ¿cuánto es? Y bueno, es 47. El 32 pertenece al conjunto, perdón, ¿pertenece al conjunto de los enteros? Sí, en este caso a los enteros positivos. El 15 ¿pertenece al conjunto de los enteros? Sí, también a los enteros positivos. Y el 47 también pertenece al conjunto de los enteros positivos en este caso. ¿Sí? Eso significa que la suma sigue siendo cerrada. ¿Qué pasa con el producto? Si yo digo 7 por -5, ¿y qué pasa? A Disculpe, ver, profe, no logramos ver la parte baja. ¿todos tienen el mismo problema, chicos? No, Yo yo también. no, Tiene que profe. poner la pantalla Yo completa. también veo bien. Todos ven, bueno, hay un compañero que no ve. Si los demás ven bien, me avisan. Sí, tiene que poner la pantalla completa. El alumno. Listo, Sí. listo, solucionado. Ah, Gracias. listo, listo, bueno, bueno, perfecto, chicos. ¿El 7 pertenece al conjunto de los enteros? Sí, en este caso, enteros positivos. ¿El -5 pertenece al conjunto de los enteros? Sí. Sí, Sí, en este enteros caso, negativos. enteros negativos. Y el resultado, siguiendo la regla de los signos, más por menos es menos, y esto me dará -35. ¿Y -35 pertenece al conjunto de los enteros? Sí. Sí, a los enteros negativos. O sea que fíjense, en líneas generales, el producto también va a pertenecer ¿a qué? O va a gozar de la propiedad de ser una operación cerrada. En el caso de una resta, ¿pasará lo mismo? Y bueno, veamos. 8 menos 9. Ambos pertenecientes al conjunto de los enteros. Resultado, -1. -1, ¿pertenece al conjunto de los enteros? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Enteros negativos. O sea que la resta también puede ser considerada una operación cerrada. Lo que no va a suceder, y fíjense, vamos a poner el mismo ejemplo de recién. En el caso de tener una división, ¿qué pasa si yo tengo 2 dividido en 4? Con ambos números, dividendo y divisor, siendo ambos elementos que pertenecen al grupo de los enteros, el resultado me va a dar 0,5, el cual no pertenece al conjunto de los enteros. O sea que la división no es una operación que goce de ¿qué? De las características o el beneficio de ser una operación cerrada. ¿Sí? Entonces fíjense cómo fuimos evolucionando, ¿no? Los números naturales tenían 2 operaciones cerradas, solamente el producto y la suma. La resta y la división no eran consideradas operaciones cerradas. En el número
En el conjunto de los números enteros, que ya sabemos, existen positivos y negativos. Ahora, ¿qué ha pasado? Ya hay 3 operaciones que gozan con las características de ser, o con las características de ser cerradas, ¿sí? Que son la suma, el producto y la resta, pero no así la división, ¿sí? Otra cosa que era muy importante es que habíamos concluido de que el conjunto de los cardinales o de los naturales más el cero estaba incluido, y cuidado con esto porque es muy importante para la parte de resolución del práctico, estaba incluido en el conjunto de los enteros. Y también podíamos decir que los cardinales se podía expresar como un conjunto equivalente entre lo que eran los enteros positivos con la unión o con el agregado del cero. ¿Sí? Y fuimos armando esto que era muy importante acá, lo que va a ser luego considerado la recta numérica. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bueno. Y luego, ya de ver esto, vamos a pasar a otro conjunto numérico. Y tiene que ser, obviamente, un conjunto que trate de traer una solución a lo que nos está faltando, que era el tema del cociente, ¿verdad? Y eso se llaman números racionales. Perdón, se trabo el lápiz. Uf, perdón. Perdón. Se trabó. Se trabó el lápiz. A ver. Me parece que se jodió el software. Uy. A ver. Les voy a pedir un minutito de paciencia, por favor. Bueno, Vamos a ver qué sucede con esto. Yo voy a dejar de compartir un cachito acá. Ahí pareciera que estamos un poquito mejor. A ver. ¿Todos pueden ver la pizarrita de nuevo, chicos? Les pido me Sí. disculpen. Profe, Sí. Sí, no se me carga la función de compartir pantalla. Voy a salir, voy a volver a entrar. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver los números racionales. Bien. El conjunto de los números racionales va a ser un conjunto que, como ya habíamos dicho, tiene como finalidad traer solución a lo que es básicamente el cociente. Básicamente, los números racionales van a estar conformados por ¿quién? Por los números decimales y por las diferentes fracciones. En líneas generales, ¿qué queremos decir? Tengamos un cachito de atención en lo que son los decimales y lo que son las fracciones. Porque dentro de lo que son los decimales, nosotros los relacionamos inmediatamente ¿a qué? A todo aquel número que tiene una parte decimal, ¿verdad? O sea, una coma. ¿Sí? Y obviamente, las fracciones. Toda fracción puede expresarse como un decimal. ¿Qué les parece? Creo que no. En realidad, toda fracción sí puede expresarse como un decimal. Lo que sí tenemos que tener cuidado, que a veces
Lautaro, ¿podrías borrar lo que estás haciendo en la pizarra, por favor? ¿Sí? Sí, profe, disculpe. Pero hay que tener cuidado porque no todo número que tiene coma puede ser expresado como una fracción. Eso ya lo vamos a ir viendo. ¿Está claro? Entonces, básicamente, un número racional viene a traer solución a lo que sería ese problemita. En líneas generales, un número racional suele expresarse como una Q, ¿m? Con esta barrita ahí adentro. ¿Sí? Cuando hablamos de racionales y hablamos de cociente, bueno, es inevitable no decir que el conjunto de los racionales puede expresarse como todo el conjunto que esté formado por una división entre dos números enteros, tal que A y B pertenezcan al conjunto de los enteros, como habíamos visto, pero que además este sombrerito hacia arriba significa I, B tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la división por ceros no está definida. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Con respecto al tema de las características. Profe, disculpe un segundo Sí. que le interrumpa. No sé quién tiene el micrófono abierto, a mí se me distorsiona mucho cuando habla, es la respiración de alguien, no sé quién, no sé si le pasa a ustedes. Chicos, por favor, si alguien quiere preguntar algo, recién les voy a pedir que activen su micrófono, ¿sí? Así no molestamos a los compañeros. Y Bien. perdón, disculpe, no, como no escuché la última parte, si puede repetir esto que está ahí en, bueno, de los... Que el conjunto, está bien, está sí, bien. El gracias. conjunto de los números racionales va a estar conformado, ¿no es cierto?, por el cociente entre dos números, los cuales deben de pertenecer, fíjate, A y B, que son los participantes de este cociente, pertenecen al grupo de ¿quién? De los enteros. ¿Sí? Es decir, pueden ser positivos o pueden ser negativos. O uno positivo y el otro negativo. ¿Sí? Ambos números tienen que pertenecer a este conjunto. Pero además, tenemos que tener en consideración que B, es decir, lo que tenemos acá como denominador, tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está definida, ¿verdad? Con respecto al tema propiedades, ¿qué podríamos decir? Que el número de estos conjuntos racionales son como también infinitos, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, marcamos, fíjense, ahora lo que teníamos representado recién, si acá teníamos menos infinito y acá tenemos infinito, y por ejemplo, podemos considerar que acá está el 0, ¿qué podemos decir? Que el conjunto de los números racionales también es infinito, ¿verdad? También es infinito. Nada más que ahora, fíjense, yo ya estoy llenando más lugares. Pues, por ejemplo, supongamos que acá está el 1, acá está el 2. Fíjense, ya acá se están llenando más lugares. Si acá está el -1, por ejemplo, y acá está el -2, fíjense que entre -1 y 2 ya hay más lugares. Por ejemplo, acá ya podría estar el 0,5, podría estar el 0,25, el 0,75. Podría estar, si lo queremos expresar como fracción, fíjense, podría estar el 3 medios. 3 medios es el equivalente a ¿qué? A 1,5, ¿verdad? Ya sería un punto que está acá en el medio, entre 1 y 2. ¿Se dan cuenta? Pero aún, fíjense, están quedando espacios en blanco. Así que todavía no podemos decir que esto es una recta. Pero ya se va acercando mucho a ello. Con respecto a las características, entonces, es un conjunto que tiene infinitos números, infinitos elementos, que al igual que en el caso de los números enteros, no tiene principio y tampoco tiene un final. Y al igual que en los números enteros, decimos que tenemos que un sucesor y un antecesor. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Muy bien. Sí, Perfecto. Chicos,
Esto es lo que vamos, lamentablemente, lo que vamos a alcanzar a ver hoy, porque ustedes ya tendrían que ingresar para hacer su examen de diagnóstico. ¿Sí? Así que, por favor, una vez que ¿Hasta qué hora tenemos? pueden salir, es media hora. Es media hora para hacer el examen, ¿sí? Y Así profe, que- con la contraseña de listo. para poner el presente. Sí. Dame un segundito. Dame un segundito, por favor, que ya mismo se las paso ahora por chat, ¿sí? Profe, Sí. disculpe, ¿hasta qué hora Sí. podemos hacer el examen de diagnóstico? Y tenés media hora a partir de ahora. Ah, O, bien, gracias. o dicho de otra forma, tenés hasta las 12:15. Ahí está, chicos, la contraseña para que puedan colocarse su asistencia. ¿Sí? Lo que sí les voy a pedir, a ver, las señoritas que suelen ser más duchas en esto, por favor, armen un grupito de WhatsApp de la comisión, ¿sí? Yo les paso mi número ahora, ahí por el chat, ¿sí? Pónganle matemática comisión 11 y me agregan, ¿sí? Lo que sí, no quiero ser administrador ni nada. Dos señoritas, que son las que mejor manejan este tema de las redes sociales, se hacen cargo, me agregan y agregan a sus compañeros, ¿sí? Ellas ya les van a indicar a ustedes, ellas saben mejor que nadie el tema de las redes sociales, así que se van a encargar de hacer esta parte que va a ser muy, muy beneficiosa para nosotros, porque va a ser otra forma, otro canal de comunicación que vamos a tener, ¿sí? Así que bueno, chicos, por el día de hoy, la verdad que muy poquito en contenido, Sí. pero mañana vamos a apretar el acelerador, no les quiero Profe, quitar más tiempo para que puedan hacer el examen. Sí, no sé quién quería preguntar algo más. el código para la asistencia. Ya lo pasé por chat. Ah, lo pasó por el chat. Ah, ok, muchas gracias. Ingeniero. Igual, a ver, es JO5Q B larga 2. Profe, Sí, no y sé quién también más quería piden preguntar. una contraseña para el cuestionario, también está pidiendo. Ah, bueno, eso la verdad que no me había fijado. A ver, un momentito. Voy a ingresar yo también. A ver. Uf. Bueno, me esperan un segundito. Si me esperan un segundito, chicos, Sí, no hay problema. ya mismo averiguo. Listo, chicos, ya les paso por chat cuál es la contraseña.
tenían razón, es 2022, control 2. 2022, a ver, puse mal acá. Control 2. ¿Sí? A ver si, por favor, alguien puede entrar y me avisa. ¿Le da algún problema la contraseña? Ahí sí, contraseña. Ahí ya me dejó entrar. Buenísimo, chicos. Trabajen tranquilitos. Si Dios quiere, nos estaremos viendo mañana a las 10:15. Ya por lo menos espero de que no tengamos los inconvenientes que hemos tenido hoy de ingreso y demás. Así que bueno, el mejor de los éxitos, háganlo tranquilitos. Y algo que van a escuchar al finalizar cada una de mis clases. Aprovechen el día, hay un hermoso sol, sean felices, tómense unos ricos mates y nos vemos Dios mediante mañana, ¿sí? Profe, una profe. pregunta. Profe. Lo escucho. Una pregunta. Lo escucho. ¿Nos puede explicar cómo se hace para entrar en el diagnóstico, por favor? A ver, ahora que voy a compartir acá la pantallita. Vos tenés que... ¿estás viendo en la pantalla el navegador? Sí, sí, profe. Bueno, acá del lado izquierdo, fíjate que dice la palabra diagnóstico. Vos presionás ahí y eso te va a llevar a esta paginita que está acá. A ver, ya se va a actualizar un cachito. Si lo estás viendo ya lo podés ir manejando. Eso te va a mandar a donde dice diagnóstico, Sí, profe. donde están los 3 horarios. Bueno, vos tenés que ingresar al del medio, el que dice de 10:15 a 12:15, ¿sí? O turno 2, no me acuerdo cómo es que dice. Y ahí ya directamente ingresás, pones la contraseña, ¿ves? Eso te lleva acá. Cuando apretás Sí. diagnóstico te lleva acá. ¿Sí? Y pones prueba de diagnóstico, turno de 10:15 a 12:15, y ahí ya podés entrar. ¿Sí? Sí. Una vez que vos Sí, profe. entras, te va a decir realizar intento, o ahí está, previsualizar el cuestionario. Vas a hacer un clic ahí, fíjate que acá te va a poner, o te va a pedir en realidad, contraseña del cuestionario, que es la que yo les pasé por el chat. ¿Sí? Y ahí directamente profe. pones comenzar intento y arrancás. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. No, por Una favor. cosita, profe, antes de que se vaya, disculpe, ¿no? Sí. Entré al cuestionario, bueno, estuve revisando las preguntas, pero no me deja navegar, o sea, es como que pasé las 2 para ver en general las preguntas, pero... Bueno, eso... Bueno, mira, lamentablemente eso es algo que yo me olvidé de decirles, y es que no es navegable. Eso significa que, lamentablemente, bueno, ya no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer porque... Claro, acaso hay justo que de ir física sí era resolviendo... navegable y pensaba que Claro, este no, también era este igual, no. digamos. No, este no. Claro. No. Me olvidé de decirles, chicos, les pido 1000 disculpas. Igual esto no es ni más ni menos que un diagnóstico, así que por favor, tampoco es tan grave, ¿no? Pero fue mala mía, yo me olvidé de decirles que el examen no era navegable. ¿Mm? Bien, sí, no hay problema. Bueno, chicos, entonces, un placer, como siempre. Les repito lo mismo, disfruten el sol, sean felices, tómense unos ricos mates y nos vemos Dios mediante mañana, ¿sí? Hasta Muy mañana, profe, bien. gracias. Neta, muchas gracias, Mañana, profe. adiós. No, Hasta profe, luego. gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.